Hello, ¿cómo están? Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos a Radio Arrow. Radio Arrowing, primera radio online dedicada a Wattpad. No se comparaba en nada a los seres y entidades que dominaron la Tierra durante eones. Lecturas en vivo, entrevistas especiales y más. Visítanos en Facebook. Uriel y Lucía habían desistido de la idea de encontrar al asesino del chico. Bueno, buenas noches, Jocelyn. Te doy la bienvenida acá a Radio Arrowy, donde nosotros normalmente hacemos lecturas de historias de Wattpad de usuarios nuevos que se están estrenando, están empezando, están aprendiendo. Y hoy, como una actividad especial, decidimos traerte acá para que seas como una especie de inspiración para ellos. No sé, saluda a la audiencia. Hola, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, sí, claro, si hay algo que yo pueda comentar o decir que ayude a todos los escritores, para mí sería estupendo. Muy bien, vamos a empezar con una pregunta sencilla que muchos a lo mejor tienen la misma pregunta. ¿Cómo te iniciaste en la escritura? Yo escribo prácticamente desde que tengo uso de razón. Siempre estaba con un lápiz y un papel en mano. Comencé después de leer estas novelitas de Jazmín, que eran novelas pequeñas, escritas a máquina, que leía a mi abuela. Y yo la veía tan feliz de leer esas pequeñas novelas que yo también quería saber por qué lo hacía. Así que comencé a leer esas novelas y la inspiración comenzó a brotar. Comencé a escribir en cuadernos. Recuerdo que en aquel entonces no tenía computadora. Yo llegué a tener una computadora a los 15 años. Así que antes de los 15 años todo lo escribía a mano. Así que tuve una colección bastante grande de novelas, de romance en cuadernos. Ese fue el género con el cual comencé a escribir. Con lo que serían los cuadernos, entonces. Bueno, eso es algo que, Claro. que muchos concordamos en un principio, porque en inicio hay muchos que se preguntan, empezar con cuaderno, empezar con computadora, que es más fácil, que es mejor. Pero por lo menos para muchos lo más sencillo es lo que tengas a la mano, y tú tenías eran los lápices y el papel. Bueno, Claro, por supuesto. claro. Bueno, vamos con otra pregunta que está relacionada. Ya que me estás diciendo que empezaste fueron con obras así cortas, ¿recuerdas exactamente cuál fue la primera o la más alejada así que puedas recordar? Sí, la que más recuerdo fue una que era de fantasía. Era sobre sirenas, pero no era tan romántica. Ahí me di cuenta que comencé a explorar el género de terror que me estoy dedicando ahora, porque las sirenas eran bastante escalofriantes y yo apenas tenía 13 años cuando escribí esa novela. No había ni siquiera leído tanto sobre el género como para escribir de esa forma. Lastimosamente perdí la novela porque se me dañó el disco duro de la computadora y no sabía mucho al respecto de las computadoras, como para tener en cuenta que tenía que hacer, que guardar la información y todo lo demás. Así que bueno, la perdí, pero me acuerdo perfectamente de toda la historia. Sí, ese es un dolor muy grande para muchos escritores, a veces no tener un respaldo. Sí, Dígame cuando totalmente. uno está escribiendo y repentinamente se va la luz, se cierra el programa y uno no ha guardado. Horrible. Bueno, yo ahorita con esa experiencia que tuve, ya sé que debo tener más respaldos, así que ya ahorita guardo todo en una nube, así que ya sé si cualquier cosa que le suceda al disco duro o a la misma computadora, mis documentos están a salvo, al menos en algún lado. Claro, claro. Bueno, ya me has dicho que tú empezaste fue con esta obra que no era muy romántica,
sino que era más o menos algo de terror, y imagino que eso es lo que te ha empujado poco a poco a ir escribiendo esto como El acecho de los inmortales, que fueron las historias que yo vi que publicaste. Sí. Ahora, te pregunto, ¿hay algún género, aparte del horror, que te llame la atención? Otro género. Me gusta el romance todavía. Creo que he leído mucho. Una de mis novelas favoritas es La Tregua de Mario Benedetti y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Así que sí, todavía me gusta el romance, pero la verdad es que el género fantástico, fantasía, terror y horror son los géneros que más me gustan. Es lo que más leo. Claro. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Aparte ahora de los géneros que te puedan llamar la atención, te pregunto, ¿qué géneros se te dificultan más? Ciencia ficción. Me acuerdo que una vez quería escribir un relato de ciencia ficción, pero no pude hacerlo. Se me hizo pero muy difícil el género. Así que bueno, salió todo un desastre y dije no, mejor no. Hay géneros que uno puede tocar, como hay géneros que definitivamente no son para uno. Claro, hay escritores que escriben de todo y les va muy bien en todos los géneros, pero hay otros que, como yo, que no me veo escribiendo otro género. Por ejemplo, una novela policial, ciencia ficción, esos géneros definitivamente nunca me han salido, pero quién sabe, quizás en algún futuro me pueda salir algo. Quién sabe, esperemos que si llega a pasar podamos leer esos relatos interesantes de tu pluma. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Al momento de escribir, ¿tú necesitas algo que te acompañe? Por lo menos, hay un ejemplo, yo tengo un amigo que cuando él escribe, él necesita tener a la mano una taza de café o una esencia de vainilla que le gustan maniáticamente echarla en el aire para poder sentirla cuando está escribiendo. ¿Tú tienes algo de ese estilo? Me gusta la música. Regularmente asocio mucho la música con la escena que estoy escribiendo. Siempre busco una canción que se parezca a lo que estoy escribiendo para inspirarme. Pero no escucho música en todo el proceso de la escritura. Solo le escucho un momento, como para entrar. Pero no siempre. Creo que me gusta mucho escribir cuando mis emociones se encuentran a flor de piel. En el sentido de que, por ejemplo, en ese momento me siento muy enamorada o muy triste, muy enojada. Siempre busco escribir cuando las emociones están así estallando, porque he escrito los mejores capítulos para mí estando en esa faceta. Y sobre todo me he dado cuenta de que me he inspirado muchísimo en el dolor. Cuando estoy muy triste escribo muchísimo. Así que creo que mi inspiración está muy asociada a mis emociones, a lo que yo estoy sintiendo en el momento. Ok, entonces podría decirse que usas la música como para que se genere ese sentimiento dentro de ti. Sí, claro, y para poder como entrar en escena. Ok, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Ok, para los que estén escuchando que quizás no estén enterados, Jocelyn es de Venezuela, pero ella se mudó a Panamá. Ahora, ahora me gustaría que nos hablaras un poco de ese origen tuyo en Venezuela y tu viaje a Panamá. Bueno, yo salí de mi país hace 6 años, en el 2012. Salí por una oportunidad de empleo que mi papá tuvo en la ciudad de Panamá. Y después yo dije, bueno, sería genial poder estudiar en un país extranjero y luego regresar a mi país y estudiar letras en la UCB, en Caracas. Pero bueno, pasó todo lo que pasó y mi familia definitivamente me dijo, no puedes regresarte porque las cosas aquí en Venezuela se están complicando. Es un proceso
wow, completamente diferente. En Venezuela era una niña, cuando vine a Panamá tenía 18 años, estaba a punto de cumplir los 19. Así que toda mi experiencia de adulta, todas las experiencias que he tenido para escribir, casi todas las he vivido aquí en Panamá. Sin embargo, por ejemplo, mis libros, El Acecho de los Inmortales, el primer libro está ambientado en mi ciudad natal, en Barquisimeto, y la novela con la que estoy trabajando ahora también está ambientada en Venezuela, así que independientemente de mi crecimiento artístico en otro país, nunca olvido Venezuela. Siempre escribo sobre la inmigración, siempre lo mantengo presente porque obviamente es mi país. Claro, claro, son las raíces propias de cualquier escritor. Uno jamás puede Claro. dejar por fuera el origen principal de uno. Ahora, Así es. este proceso por el que pasaste cuando viste que ya no podías volver a tu país, ¿fue algo duro? ¿Fue difícil para ti? Sí, fue muy difícil. Recuerdo que los primeros meses quería regresarme. Me entraba una sensación de desespero. Quería regresarme. Estuve prácticamente un año lo que se llama el bloqueo del escritor. No podía escribir. Y fue muy, muy frustrante. Pero después entendí que, bueno, que aquí podía, desde aquí de Panamá, podía estudiar, hacer otras cosas y ayudar mejor a mi familia. En la editorial Arroway estamos listos para brindarte tu primera experiencia en una entrevista en Wattpad. Pregunta por nuestros servicios de entrevista en el inbox de Facebook y conoce los requisitos. No te pierdas la oportunidad de impulsar tus historias y dejarnos conocer un poco más de ti. En la editorial Arroway nos encanta que te lean. Y estamos de regreso acá en Radio Arroway con la entrevista a Jocelyn Goncalves. Ahora, te pregunto otra cosa, ya entrando nuevamente al tema de la redacción de historias como tal. Cuando tú escribes, ¿cuál es el principal problema con el que tú te enfrentas al momento de realizar una escena? Cuando tú estás plasmando, estás creando esta situación, ¿qué problemas se te presentan a veces que te dificultan demasiado el crear la historia? Más que todo, personaje. Le doy mucha vida a mis personajes, tanto que comienzan a moverse solos en las historias. Y siempre es un problema porque quiero escribir sobre una situación o algo que el personaje debe hacer, pero entonces termino escribiendo otra cosa. Entonces los personajes de mis historias siempre terminan teniendo mucha vida y muchas veces las historias se me van de las manos. Creo que ese es lo que es el proceso más complicado. Y por supuesto, yo siempre cuando voy a escribir una historia investigo mucho antes de escribir sobre el tema del cual estoy hablando o en X país que quiero hablar. Siempre investigo muchísimo, leo mucho antes de poderme sentar a leer una historia. Así que creo que sí, es esa una de las principales trabas, cuando mis personajes no me hacen caso. Verte. Y eso debe ser muy difícil porque, o sea, imagínate tener a todas las personas que tú tienes a tu alrededor y no poderlas controlar. Pero en la situación de tener personajes que tú has creado, imaginarios, y no poderlos controlar, ni siquiera puedes tocarlos, no puedes hacer nada para que, hey, hazme caso, tienes que hacer esto. Sí, las palabras vienen solas y mis manos se mueven solas, así que comienzo a escribir otra cosa que no iba a escribir, entonces veo que la historia está cambiando y siempre me sucede. Siempre imagino una situación, una escena y no siempre sale como yo la escribo. Mayormente se me van otros detalles, comienzo a colocar otras cosas y bueno, la historia cobra vida. Pero además de que eso puede ser una traba, también es maravilloso porque puedes jugar con eso.
Claro, imagino que uno aprovecha la situación para ver qué escenario era mejor, el que uno tenía planteado o el que está saliendo por su cuenta. Claro. Ok, vamos a continuar acá con otras preguntas. A ver, ¿tienes algún dato curioso de aquellos momentos en los que estuviste escribiendo El acecho de los inmortales? Un dato curioso. Ajá. No encontré, bueno, no sé si es un dato curioso, pero yo tenía escrita casi todo el libro. Me faltaba el capítulo final. Y la protagonista no tenía nombre. Entonces era muy gracioso porque cuando le tocaba hablar a ella o cuando colocaba que era ella la que se estaba moviendo en la historia, le agregaba unos guiones, le agregaba 3 guiones, como que aquí va el nombre. Y fue muy gracioso porque no me llegaba ningún nombre, tenía tantos, pero ninguno me gustaba. Hasta que, bueno, tenía que escribir el capítulo final y dije, bueno, necesito un nombre, es imposible que ya esta novela esté terminada y no tenga el nombre del protagonista. Y bueno, una amiga me dijo, estábamos hablando de diferentes temas y ella dijo, bueno, yo cuando tenga una hija le voy a poner Regina. Y el nombre me quedó en la cabeza y yo dije, este es el nombre de mi protagonista, lo siento mucho, pero lo necesito. Y ella me dijo cómo se escribe y ese fue el nombre. O sea que Ya al finalizar la historia. Está bien. Entonces, sinceramente, cuando nazca esa niña, tú le vas a decir, mira, sobrina, tú te llamas Regina porque... Bueno, mi personaje se llama Regina porque tú me regalaste ese nombre. No, yo se lo robé. Ok, muy bien, vamos a ver. Ajá, tú lograste publicar en una editorial. ¿Cómo fue ese proceso? ¿La editorial te buscó? ¿Tú fuiste hacia ella? No, bueno, en realidad no fue en una editorial en sí, sino más que todo fue una autopublicación No. a través de Amazon, lo cual es un proceso, es difícil, un proceso muy difícil, pero tuve yo un control de mis libros y de los derechos de mis libros. Así que por ahora me gusta tener mis libros así de ese modo, pero la novela con la que estoy trabajando ahorita sí me gustaría buscarle un sello editorial, porque es mucho trabajo un libro independiente. Ya entiendo. Y al momento de publicar con Amazon, ¿cuál fue el problema más grande que tuviste? El problema más grande que tuve fue al subir mis libros para las descargas digitales y se movían las letras porque no sabía. Así que tuve que buscar tutoriales y cómo fue el proceso. Así que fui arreglando mi libro hasta que quedó perfectamente bien. Pero tuve que echar para atrás el libro digital como 20 veces, más o menos. Pero ya me lo imagino. Pero eran las ganas de verlos publicados, más que todo. Claro, claro. Antes del acecho de los inmortales, ¿tú qué otras obras ya tenías escritas por tu parte? Solo tenía esa. Sí, no tenía relatos, ni algunos relatos escritos que poco a poco ahora los he mandado a diferentes concursos literarios y uno ha tenido una mención, otro ha sido finalista y así, pero novela como tal, El acecho de los mortales, fue ahí cuando comencé. Ok, claro. Ahora, aparte del acecho de los inmortales, el libro 1, el libro 2, me estás diciendo que hay otro proyecto. ¿Será que nos puedes dar un poquito de datos sobre eso? Bueno, sí, es una novela, bueno, completamente diferente al acecho de los mortales. Es una sola. Y es una historia que me ha tenido prácticamente ya casi un año escribiéndola, perfeccionando y todo eso. Pero es una historia, me inclino un poco más hacia la escritura y el género que utiliza Stephen King, que es mi escritor favorito.
Así que esa historia ha sido muy, muy influenciada en sus obras. Claro, es que Stephen No King puedo hablar tiene- mucho al respecto tiene- de de la historia en sí, pero es más que todo, sí, me inspiré muchísimo en Un saco de huesos, por ejemplo, ese libro buenísimo, Un cementerio de animales también, de Stephen King, los relatos de Edgar Allan Poe, así que sí, es del género terror. También tiene un poco horror. La verdad, un catálogo completo de historias que fueron épicas en su momento y siguen marcando pauta el día de hoy. Sí, por supuesto. He sido muy influenciada por ese escritor. Esperemos próximamente poder ver esta historia, tanto yo como los muchachos, porque estoy seguro de que algunos de ellos a lo mejor ya les llamará la atención el tipo de obra Claro. con el catálogo que nos acabas de soltar. Bueno, si son fanáticos de ese género y les encanta Stephen King y todo lo relacionado a él y de otros escritores derivados como Edgar Allan Poe, bueno, seguramente les va a gustar mi historia. Claro. Al menos eso espero. Bueno, esperemos. Una historia nueva, bien relatada, puede lo que sea. Vamos a Claro, ver. eso. Ajá. ¿Alguna vez has considerado la idea de que alguna de tus historias Ujú. sea adaptada a una serie o película? Bueno, recuerdo que mi editor del acecho de los inmortales me lo comentó, me dijo que las dos novelas son muy parecidas a un guión. Pero no lo sé, sinceramente, con todo lo que las obras que han hecho, porque bien sabemos, todos los que hemos leído bastante, de que algunas adaptaciones han sido buenísimas, como también hay otras adaptaciones que han sido muy, pero muy malas. Así que creo que eso es como un arma de doble filo. Aunque uno quiera ver sus libros en la pantalla grande, no siempre garantiza que van a hacer un buen trabajo. Así que creo que esa es una de las decisiones más difíciles que enfrentaría un escritor, porque también tienes que respaldarte por completo de que tu obra sea reflejada Claro. y no sea cambiada a todas las ideas de un director, sino que sea una obra perfecta, cosa que no siempre pasa, así que No, en realidad- nunca me lo he pensado, no. En realidad es un problema muy grande a veces porque los directores en muchas ocasiones se tienen que enfrentar al reto de poner todo el contenido de un libro en unas 2 horas escasamente a veces. Entonces eso se hace a veces Se pierde demasiado mucho. imposible. Exacto. Bueno, Sí. está el ejemplo de todas las películas de Harry Potter, en las cuales Claro. tú ves que la fanaticada siempre tiene una queja porque aquí faltó esto, aquí no hablaron de esto, trataron esto de una forma diferente. Claro, eso es normal. El problema surge cuando quitan toda la esencia del libro y cambian por completo la historia. Ahí es cuando es el problema de los lectores. Y muchas veces cuando la película es mala, la adaptación del libro es malo, ya muchos lectores no quieren leer el libro porque creen que es igual a la película. Entonces, para mí, no sé, eso sería como que un puede ser, Bueno, es una decisión complicada. vamos a ponerlo un poco más sencillo. Si tuvieras el poder de decidir quién dirige la película y estar a su lado para estar pendiente de que no se salga de lo que tú quisiste plasmar, ¿lo harías? Sí, por supuesto que sí. Sí, es así, pero no siempre sucede de ese modo, Claro. lastimosamente. ¿Y cuál de tus historias quisieras adaptar? Yo pienso que sería esta próxima. Me La gustaría siguiente. más. Sí, más que el Acero de los Inmortales. ¿Por qué preferirías más la historia nueva que las Hechos de los Inmortales? No sé, quizás porque gran parte de la historia, bueno, toda prácticamente, está ambientada en mi país, en Venezuela. Y también porque la historia da como para hacer algo bueno en el cine.
más que Las Hechos de los Mortales, aunque Las Hechos de los Mortales también tiene una historia interesante que mostrar. Claro. Bueno, ya se nos está acabando aquí el tiempo, pero vamos a hacer una última pregunta que yo creo que es la más obvia para cerrar el programa como tal. Dime algunos consejos para aquellos escritores novatos que te están escuchando. Consejos para seguir escribiendo, para mejorar, para seguir adelante. El consejo principal, que es para mí el más importante, es la ortografía, aunque a muchos les moleste ese consejo. Pero antes de ponerme a escribir historias, recuerdo que siempre andaba con un diccionario a la mano y siempre estaba buscando palabras, buscando una forma de escribir correctamente. Y después es que comencé a escribir historia. Porque cuando comienzas a escribir sin saber lo básico de la ortografía, no siempre suelen tomarte como escritor que va en serio. En cambio, ya cuando tú comienzas a estudiar tu ortografía y tienes una excelente ortografía que se refleja en tus historias, bueno, por supuesto ya esa es otra cosa y llama la atención a los escritores adultos. Así que creo que es el principal consejo que yo daría. Y otro consejo es creer siempre en tu historia. No todos los escritores creen en lo que escriben y de verdad hoy en día necesitamos más gente que cree en lo que está haciendo. Claro, porque muy frecuentemente se ve el caso de aquellos escritores que dicen, pero es que yo me lo estoy guardando para mí porque seguro que no le va a gustar a nadie. Sí, yo era una escritora muy tímida, me guardaba todo, pero después aprendí que si no le daba mis obras a las personas para que las leyeran, definitivamente no iba a tener la oportunidad de tener como una base que me diga si soy buena o soy mala. Entonces eso es uno de los principales, darle tu libro o una historia o un capítulo a cualquier persona que tengas cerca, que tú sabes que lee mucho, para que esa persona lo lea y te critique y aceptar las críticas, porque siempre sucede que no las aceptamos, siempre somos como un poquito recios, como que no, mis historias están bien, y no apresurarnos a publicar. O sea, vamos a aprender, practicar, leer clásicos, leer a los mejores en la literatura, aprender poco a poco para poder llegar a ese punto de escribir grandes historias. Pero si no estás constantemente leyendo, difícilmente vas a tener herramientas para escribir. Correcto. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. No sé si quieres despedirte de los muchachos. Sí. Bueno, de verdad muchas gracias por la invitación y bueno, espero que todo lo que he comentado les sirva de algo. Y creo que lo más importante para uno como escritor es siempre tener en cuenta de que las críticas te van a ayudar a crecer y a llegar a donde quieres ir. Así que nada, ser fuerte con eso y aprender de las personas que sí saben. Bueno, muchachos, ha llegado el momento de despedirnos, no sin recordarles que estamos aquí todos los días de 7 p.m. a 10 p.m. hora de Lima, transmitiendo y leyendo sus historias para que sean conocidos y aparte para ayudarlos a encaminarse en este mundo de la escritura, sea en Wattpad o sea en cualquier otra plataforma que ustedes quieran alcanzar. Soy Darcy, el guardián de la reja. Nos vemos próximamente con esto mismo que son las lecturas o con más entrevistas. Nos vemos.